Amén. Estamos por ahí ya. Leemos en el nombre de Jesús. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Espíritu Santo, una vez más oramos a ti. Dependemos de ti, Señor, para que nos enseñe tu palabra, para que nos guíe a través de ella, Señor, para que nos dé el discernimiento de espíritu y nos dé, Señor, también unos oídos horadados para escucharla. Nos dé, Señor, un corazón también redimido, transformado, para recibirla y aplicarla también a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos y te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice la Escritura, el versículo 25 aquí: en aquel tiempo, y es obvio que está refiriéndose ahí al tiempo anterior, a lo que estuvo hablando unos versículos anteriores del mismo capítulo 11, para no leerlo completo, pero a partir del versículo 20 nosotros leemos: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo era de que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ti, para la tierra de Sodoma, que para ti. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor aquí está decretando unos juicios frente a estas ciudades. ¿Y por qué hace esto? Bueno, Él menciona varias ciudades. Primero menciona a Corazín y a Betsaida. Y estas ciudades eran ciudades cercanas a Capernaum. En estas ciudades eran lugares donde el Señor había hecho muchos milagros. De hecho, en la ciudad de Betsaida llegó a sanar a un ciego. No sé cuánto han leído de la sanidad de un ciego, que cuando el Señor le puso la mano en los ojos, le preguntó que si veía, y dijo que veía a los hombres como árboles. Luego una vez volvió y vio perfectamente. En esa ciudad de Dios el Señor estuvo haciendo muchos milagros. La ciudad de Betsaida, que es la ciudad donde son tanto Felipe como Pedro y Andrés, estos discípulos que también eran de esas ciudades, era una ciudad donde el Señor había hecho muchos milagros. Y se esperaba que donde el Señor hizo esos milagros, mostró su poder, mostró que Él era Dios, que Él era el Mesías, el prometido, que estaba haciendo esos milagros, cumpliendo las señales que de Él se habían profetizado, que aquellas ciudades se arrepintieran. Sin embargo, fueron indiferentes. También habla de Capernaum. Capernaum fue el centro, como el centro de lanzamiento del ministerio del Señor. Ahí el Señor empezó su ministerio. Si ustedes van conmigo brevemente a Mateo, un poquito más para atrás, capítulo 4, vamos a ver ahí a partir del versículo 13, Mateo 4:13, miren lo que dice ahí.
Vamos a ver el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. O sea que aquí en Capernaum fue cuando el Señor abrió la ventana, inició su ministerio. En Capernaum, de hecho, Capernaum no solamente fue el centro de lanzamiento, el Señor estuvo habitando en ese lugar. No solo dice ahí que habitó en Capernaum, pero él, si al leer las escrituras nos damos cuenta que él entraba y salía. Él venía a Capernaum periódicamente, porque ese era como decimos en términos militares, el centro de mando del Señor. Entonces esta ciudad que vio el ministerio del Señor empezar y desarrollarse, y vieron milagros de parte de la mano del Señor, estas ciudades no se arrepintieron. No se arrepintieron. Ahora, por esa indiferencia que ellas mostraron ante aquel que es el Mesías, que es el Salvador, el que esperaban, viendo esos milagros, el Señor las reconviene de esta manera. Ay de ustedes, ¿por qué? Bueno, ustedes vieron un milagro, ustedes vieron la obra de Dios a través de mí, ustedes vieron la obra sobrenatural a través de mí, ustedes vieron, a su puerta llegó el Mesías prometido, el Mesías esperado. Sin embargo, ustedes fueron indiferentes ante esos acontecimientos. Entonces el versículo 25 dice aquí: en aquel tiempo, en ese tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Estas ciudades se perdieron el privilegio de conocer al Mesías. Se perdieron el privilegio de que el Mesías se les revelara a sus corazones. Aquellos que vieron los milagros del Señor, como muchos también que recibieron los milagros físicos del Señor, sin embargo no fueron salvos porque no lo vieron como lo que Él era a través de esos milagros. No lo vieron como Dios. No lo vieron como el soberano, como el que tiene autoridad sobre todas las circunstancias. Entonces, esa gente, al no verlo de esa manera, fueron indiferentes y se perdieron el privilegio de que Dios se les revelara a sus corazones. Muchas veces hemos hablado, y muchos teólogos han hablado de eso, y se ve claramente por las Escrituras que el propósito del Señor con los milagros, primero era evidenciar que Él era el Mesías esperado. Eran las señales que Él tenía que cumplir para que el pueblo judío se diera cuenta que Él era el Mesías, el Salvador. Pero también los milagros se usaban para atraerlos hacia Él, para que ellos pudieran ver su poder sobrenatural, su poder soberano, su autoridad, y poder comprender que Él era Dios, que era el Salvador. Pero eso no resultó. Eso no resultó. Lamentablemente, ellos se quedaron sin conocer al Señor, lo que hubo fue juicio para ellos. Entonces aquí, dice el texto, que el Señor exclamó, Señor Jesús, y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, exaltando al Omnipotente, exaltando al Dios Todopoderoso, como el Creador de todas las cosas y como el Señor, quien tiene la autoridad sobre toda la creación. Es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Y por qué? ¿Cuál era el motivo de esa alabanza ahí? ¿Cuál era el motivo de que el Señor estuviera alabando al Padre por esta causa? Él dice ahí claramente: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Bendito sea el nombre de Dios. Las cosas maravillosas, el conocimiento del Mesías, la salvación por gracia, el Evangelio, escondido ante aquellos que se creen sabios. Estos judíos que se creían sabios, creían que ellos conocían la ley, y aunque sabemos que muchos la conocían, pero no la cumplían. Era una sabiduría humana. Se aferraron a la salvación por la ley, y ahí no hay sabiduría. No hay sabiduría, lamentablemente. Simplemente eran religiosos que creían realmente entender la ley de Dios,
pero no la entendían en su corazón. La podían entender en su mente, pero no la aplicaban. Ahora, estos misterios que fueron negados a esos sabios, se los revelaron a los pequeños, a los niños, aquellos que entienden que necesitan ser guiados, aquellos que entienden que son pecadores y necesitan a alguien que los guíe a la luz, aquellos que no simplemente andan buscando milagros naturales, andan buscando el milagro espiritual de la sanidad de sus corazones, andan buscando la salvación que no se puede obtener por las obras de la ley, por las obras de la carne. No solamente aquellos judíos, en el día de hoy hay muchos que van tras la salvación como por obra. A muchos, incluso cristianos, que después de ser cristianos se regocijan en lo que hacen y en su forma de vivir, no en el Señor que los lleva a esa forma de vivir. Los misterios más maravillosos están ocultos para la gente, para el cristiano y para el mundo que se deleite en sí mismo. El hombre cristiano que se deleite en sí mismo, que se deleite en lo que hace, los misterios del Evangelio están escondidos para él. Porque aquí para conocer al Señor tenemos que hacernos como niños, y no una vez, seguir en ese estado de niñez para conocer al Señor en el día a día. Dios quiere revelar sus misterios a los hombres, pero nosotros tenemos que humillarnos y ser como niños. Vernos como personas necesitadas, infelices, pobres espirituales. Vengan a 1 Corintios conmigo, capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice aquí, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, entonces a nosotros es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputado de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos que los judíos no solamente buscaban sabiduría, aquí dice que también buscan señales. Nosotros lo vemos a lo largo de todos los evangelios, confrontando al Señor. Muéstranos señales. ¿Qué señales nos muestra? ¿Qué milagros hace? Pero los griegos buscaban la sabiduría. Los sabios seguían la sabiduría de los sabios de la época. Pero los misterios de Dios, el evangelio, está oculto ante esa sabiduría. Está oculto ante esa sabiduría. Pero aquellos que se acercan al Señor buscando milagros, ese es el propósito que tú quieres ver milagros, señales del Señor. Déjame decirte que si tú llegas a verlas, no te vas a convertir, no te van a transformar. Porque tu propósito es señales, es milagro. Tu propósito es carnal. Lo que Dios, a quien Dios se le revela, es aquel que reconoce su pecado y ve su mugrosidad, su perversidad, ve su maldad, su corrupción y necesita ser lavado. Va a Cristo para ser lavado. No es alguien que su regocijo no son milagros físicos. Su fin no es buscar milagros físicos, no es buscar prosperidad material, es buscar prosperidad espiritual. Por eso te ve gente corriendo a campañas de milagreros, porque buscan señales. Señales. Las señales no salvan a nadie.
Las señales pueden ser un canal para Él revelarse a ti si tú lo ves a Él por medio de las señales como lo que Él es. Ahora, si tú lo ves como un sanador o un proveedor, como aquel grupo que lo buscaba en Juan capítulo 5 y 6, y lo seguía por las señales que Él hacía, y comieron de los milagros que hizo, se saciaron, y cuando lo buscaron de nuevo, que le confrontó el corazón, dijeron: ¿qué señales haces tú? Las señales no abren los ojos. Él puede abrir los ojos por medio de las señales, pero las señales en sí mismas no abren los ojos. Por eso vemos que el cristiano verdadero no se deleita en un milagro físico. Sí, agradece a Dios por una sanidad, pero ese no es su deleite, porque ahí no hay salvación. Y nosotros podemos estar sanos ahora y enfermos mañana. Pero el que se deleita en buscar a Dios de corazón, entonces va a conocer los misterios del Evangelio. Esas cosas que están entendidas, que están escondidas, van a ser reveladas a su corazón. No para sabios, no para aquellos que buscan milagros, no, para los que buscan el milagro de la sanidad espiritual, el milagro del corazón, la verdadera sanidad, porque esa sanidad es la que te garantiza la sanidad eterna que hay en Cristo. El versículo 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. A Él le agradó revelar a los niños los misterios del Evangelio. El Mesías, Pedro, que era un pescador, los hermanos por igual, Juan y el hermano también, eran gente del vulgo. Pero ¿cómo va a ser que pudieron conocer los misterios revelados más profundos del Evangelio y del Padre y de Cristo, y estos judíos que tenían las Escrituras no pudieron conocerlo? No pudieron conocerlo. Que vieron incluso su poder manifestado, no pudieron conocerlo. Dice la Escritura en el libro de Romanos, creo que por el capítulo 9, por ahí 11, que lo que buscaban los judíos no lo alcanzaban. Sí, pero los gentiles lo alcanzaron. ¿Por qué no lo alcanzaron? Porque iban por ellos como por obras, por las obras de la ley. Ellos estaban regocijados en la ley. Por eso no recibieron al Mesías, por eso no conocieron los misterios. Y el Padre le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A los que creen, a los que entienden que no son sabios, que necesitan aprender, que necesitan ser guiados, ser enseñados. Entonces les revela los misterios del Evangelio. Al Padre le agrada, eso le encontró agrado. Pero Él le agradó a eso, no fue por ti y por mí. No, le agradó por causa de su Hijo. Por causa de Cristo, le agradó revelarnos a nosotros los misterios del Evangelio. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas lo que significa Cristo para el Padre? Quizás podemos ver esto y decir, lo que significo yo para el Padre, no, lo que significa Cristo para el Padre. Él le reveló, él significa tanto para el Padre que tuvo agrado, le agradó que nosotros conociéramos los misterios de Cristo, o sus misterios revelados en la persona de Cristo. Le agradó. Solamente en Él se complace. No nos equivoquemos. Solamente en Él se complace. ¿Ustedes recuerdan allá en el Monte de los Olivos, la Transfiguración? Que quizás lo veamos ahorita. Sí, Padre, porque así te agradó. Y nosotros decimos, amén, gloria a Dios. Hoy podemos conocer esta belleza del Evangelio. Hoy podemos ver cómo el Espíritu Santo va transformando nuestros corazones, nuestras vidas día a día. Cómo podemos ver a la luz, con una luz espiritual, cómo nuestras obras de la carne van cayendo, van disminuyendo, van siendo destronadas. Se le va quitando el poder y la autoridad. Nosotros estamos siendo más sensibles cada día al Evangelio. Estamos siendo más manejables cada día por la palabra de Dios. Estamos siendo más confrontados y el pecado tiene menos poder sobre nosotros.
pero también lo vemos a la luz de una esperanza, hermano. No como algo simplemente un entretenimiento, no, a la luz de una esperanza gloriosa. Al Padre le agradó revelarnos esas cosas, hermano. Y él dice, el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vuelvo y leo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Los misterios son de Dios. Él los tuvo escondidos desde antes de la fundación del mundo, pero en Cristo fueron revelados. Están en Cristo, están escondidos. Como dice Pablo en Colosenses, los misterios del Padre y de Cristo están escondidos. Ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos. Pero ellos lo revelan a quien el Hijo quiere revelarlo. Dice que todas las cosas le fueron entregadas a Él por su Padre. ¿Tú quieres adorar a Dios? ¿A quien no ves? Adora al Hijo, quien se ha revelado. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿A quien no ves? Glorifica al Hijo, en este revelado. A veces me da pena, hermano, porque oigo muchos hermanos de otras corrientes que no mencionan el nombre de Cristo. Todos Jehová, 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 Jehová. Y yo no sé hasta cuándo, no sé hasta dónde eso puede ser un pecado de ignorancia. Ignorar la verdad donde Dios se ha revelado. Nosotros mencionamos el nombre de Jehová cuando tenemos que mencionarlo, pero mencionamos más a Cristo porque a Él que se ha revelado, en esa persona, en el Hijo se ha revelado. Esa es la realidad, hermano. Mira a Juan 3:35 conmigo. Dice el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Él ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora te corre un poquito más para adelante, el capítulo 5, en el mismo libro, el capítulo 5, versículo 22 y 23. Mira lo que nos dice. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Te das cuenta? ¿Cómo ver? ¿Qué dijo el Señor? Mateo 28. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vi, toda autoridad me fue dada por el Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre. ¿Con qué propósito? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Quiere honrar a Dios? ¿Queremos honrar a Dios? Honremos al Hijo. Ahí Él se ha revelado. Ahí Él se ha revelado. Voy a leer una cita, solamente la voy a leer, no tienen que buscarla. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quieres glorificar a Dios Padre? Confiesa que Cristo es el Señor. Confesemos que Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Todas las cosas han sido entregadas a Él. Por cuanto Él es el Hijo, tiene autoridad para juzgar. Él es el Señor y todas las cosas le fueron entregadas
por su Padre. Pero él también dice que nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Él es que conoce al Padre. O sea que si alguien llega a conocer la esencia del Padre, es porque el Hijo se lo revela. Porque en Él es que el Padre se revela. Ustedes recuerdan ayer, no vamos a buscar la cita, pero ustedes recuerdan en el bautismo de Juan el Bautista, Jesucristo, en Mateo 3:17. Cuando viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oí. Y luego en el monte de la transfiguración también lo dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Mateo 3:17. Y luego también Lucas 9:35, lo puede anotar. Entonces el Hijo es quien revela al Padre. Juan 6:46. Miren esa cita conmigo. Juan 6:46. Dice de la Escritura: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Él es que ha visto al Padre. Y como Él ha visto al Padre y más nadie lo ha visto, ¿quién lo puede revelar? Él. Él lo puede revelar. Mire el 14:6 de Juan. Juan 14:6. Ahí mismo, más adelante. Dice 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Pero dónde, Señor? ¿Dónde está? Eso es lo que dice Felipe. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. El Padre se estaba revelando en Él. La omnipotencia del Padre se estaba manifestando en Cristo. Ya había resucitado muerto, había puesto ciegos a ver, cojos a andar, mudos a hablar, leprosos limpiados, multiplicado los panes y las comidas, había mandado el mar a callar y los vientos a calmarse. El poder de Dios se estaba manifestando en él. Tú no me has visto todavía. Soy yo mismo. Aquellos que pueden ver eso, entonces se postran y entonces conocen los misterios del Padre y de Cristo. Conocen que es el verdadero Mesías, el Salvador. Qué terrible, hermano, qué terrible, pero a la vez maravilloso, que nación que tuvo generaciones esperando al Mesías. Vino el Mesías, no lo conocieron y aún todavía lo están esperando. Y nosotros, la iglesia, tenemos casi 2000 años que recibimos al Mesías, lo tenemos, lo disfrutamos y lo vemos. Hermano, esto es demasiado privilegio. Demasiado privilegio. Y ellos vieron los milagros físicos, los que tienen un final, los que solamente proveen sanidad temporal. Nosotros te estamos viendo los milagros espirituales. Mira,
Yo no creo que Dios tenga límites de poder, porque Él es omnipotente y no tiene un nivel de poder aquí ni un nivel de por allá. Pero yo creo que para Dios transformar un corazón tiene que dispensar más poder que para hacer un milagro físico. Un corazón rebelde, hacerlo volver a Él. Nosotros tenemos ese milagro en nuestro corazón, lo disfrutamos, lo vivimos, lo vemos. El milagro más maravilloso. Él se ha dado a conocer a nosotros de manera maravillosa, de manera que los que lo esperaron durante cientos y cientos de años no lo vieron. Nosotros lo podemos ver. Yo espero que todos aquí lo estemos viendo, porque Él está revelado ahí. Y en el día a día, en el corazón que Él no está ahí pasivo, no está inactivo. No. Usted se imagina un Espíritu Santo viviendo en una caja de pecado. El golpe que da para abrirse paso. El golpe y golpe para abrirse paso en la santificación. El golpe. ¿Tú sientes los golpes? ¿Te golpea el Señor a ti? ¿Te bofetea? Puedes sentir como va derribando, como te va derribando. Lo puedes experimentar eso, hermano. Podemos experimentar eso. Estamos llamados a experimentar eso. Si Él va creciendo en nosotros, si Él se va abriendo paso a través de este cuerpo caído para destronar el poder del pecado, para Él eliminando el pecado cada día más en nosotros, entonces tiene que notarse, tiene que darse a conocer, tiene que sentirse. Tenemos que experimentar. Por eso que el apóstol Juan dice allá en el Evangelio que nosotros podemos saber que si somos hijos de Dios o no. Podemos saber si se nos ha puesto una cosa ahí adentro que no se tranquiliza, que siempre está trabajando, que siempre está cortando, haciendo cirugía, cercenando, curando y eliminando cosas malas. Y Él se nos ha revelado de manera maravillosa. Luego dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y allí, primeramente le habla a esos judíos que iban tras la salvación como por obra. Iban tras la salvación como por obra. Mira, hermano, me imagino que tiene que ser bien cargado, bien difícil, una gente que tome la meta de salvarse por medio de lo que hace. Tome la meta de sentirse justificado y acepto delante de Dios por medio de lo que hace. Eso es una carga terrible. Frente a un Dios perfecto, santo, 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 eso es una carga terrible. Imposible de llevar. Pedro censuraba a los judíos en el libro de los Hechos, diciendo que querían poner siempre en la servicio de los discípulos un yugo que ni siquiera con un dedo ellos lo podían llevar. Es imposible. Pero si tú no conoces al Señor, el que no conoce al Señor, cada día se echa más carga, a pesar de que la carga se hace más pesada, pero no encuentra otro medio, se echa más carga. Y definitivamente cada día hay más carga sobre esa gente que busca la salvación por obra. No es fácil de llevar ese yugo, porque cada vez que tú haces algo, tú tienes un corazón caído que te dice que no es suficiente, te dice que no llegaste a la meta, tienes que trabajar más duro, pero no hay forma de alcanzarlo, porque no es por obra, es por gracia. No es por obra de la ley, es por gracia. Entonces todo el que se encuentre cargado, trabajado, cansado de luchar y luchar y no encuentra satisfacción en su corazón, no encuentra la verdadera paz, no encuentra la verdadera quietud, no se siente esperanzado por medio de esas obras, entonces ven a Cristo. Ven a Cristo. Si estás trabajado y cargado, porque solamente puede hallarse descanso en Él. Cuando soltamos la carga, cuando aquellos que van tras la salvación como por obra sueltan la carga, pueden hallar descanso en el Señor. Ahora, ¿ustedes no creen que dentro del pueblo de Dios también hay mucha gente cansada y cargada? Hay gente que no puede con los ministerios. Hay gente que se ha echado el ministerio tanto encima que se han olvidado de la comunión con Dios. Y están cargados, afanados.
no hayan que hacer, ahogados con el ministerio. Y el Señor le sigue diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Estás trabajado, es demasiado carga para ti. Te has alejado del Señor. Lo estás llevando en tu fuerza. ¿Usted se acuerda de la iglesia de Éfeso, verdad? Trabaja arduamente por amor de mi nombre, pero ha dejado mi amor. No está siendo guiada por el Espíritu Santo, se carga. Estás bien ante los hombres, pero por dentro estás turbado y cargado. Te alaban porque ven lo bella que está y lo hermoso y cómo crece. Estás cansada y estás turbada. Has perdido la comunión con Dios. Y el hijo pródigo mayor, ese es otro. Trabajado y cargado allí en el campo, trabajando para mi padre, pero no tengo una relación con el padre. Cuando vino el hijo menor arrepentido, no reconoció eso, no estuvo de acuerdo. Y él estaba tan afanado y tan cargado en los afanes que no disfrutaba ni siquiera de los bienes de la casa. Le dice al padre, ni siquiera un cabrito me ha dado para yo usarlo con mis amigos. Pero por Dios, si todo lo que tengo es tuyo, si te han dado al hijo, también te han dado todas las cosas. ¿Dónde está la pobreza? ¿Dónde está la ansiedad? ¿Dónde está la falta? ¿Dónde está la falta del disfrute, del gozo? ¿Dónde está? Porque todo no ha sido dado. Él no experimentó nada de eso. Trabajado y cargado. Pero no solamente el ministerio, Señor. También los trabajos, la responsabilidad nuestra. Hasta con nuestros hijos nos cargamos, con el trabajo nos cargamos, con los compromisos nos cargamos y estamos agotados porque no lo estamos andando en una dependencia diaria del Señor en todo lo que hacemos. No dependemos de Él, emprendemos muchas cosas sin orar, decidimos hacer cosas sin orar, pensamos en esto y aquello sin orar, vamos a hablar con nuestros hijos sin orar. No voy al trabajo sin orar. Vengo al trabajo, tampoco oro. No tengo tiempo para leer la escritura. Estoy trabajado y cargado, aún estando en el reino. Oye, hermano, eso es terrible. El pecado es terrible. La carne es terrible. El mundo es terrible. Porque aún estando en el reino, donde hay plena libertad, hemos sido hechos libres. Aún ahí podemos estar trabajados cargado. Ahora, solamente cuando venimos a Cristo, no importa el lugar donde estemos, podemos estar fuera del reino, a los que están fuera del reino, pero también los que están dentro del reino. Cuando vienen a Cristo, cuando venimos a Cristo, encontramos descanso para nuestras almas. Y déjame decirte, todo lo que te carga, con lo que tú te cargas, con lo que yo me cargo, con lo que yo me afano, con lo que yo me turbo, con lo que yo me exceso de trabajo, ¿tú sabes por qué lo hago? ¿Sabes por qué lo hago? Buscando descanso para mi alma en las cosas que no me lo pueden dar. Lo hago porque quiero experimentar descanso y plena paz, quietud, segura esperanza, gozo en mi alma. Entonces lo busco por los medios incorrectos. Y estoy trabajando y cargado. Pero Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí experimentaremos el descanso en Cristo. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Cuando nos veamos, cuando venga la incertidumbre, vámonos a Cristo, vámonos a la oración corriendo. Cuando venga la preocupación, vámonos a la oración corriendo. Cuando venga el problema con los hijos, vámonos a la oración corriendo. El problema del trabajo, vamos a la oración corriendo. En la escasez, vamos a la oración corriendo. No importa, vamos al Señor corriendo a su palabra. Allí encontraremos descanso. ¿Te recuerdan el libro, el libro de Asaf, perdón, el Salmo 73? ¿Te recuerdan, verdad? Ese hombre se llegó a encontrar, a conseguir inmundo. En vano he lavado mis manos, he santificado mis manos, he lavado mis pies. Porque puso la mente. Oye, solamente con poner la mente en la mira, en aquellas cosas de allá arriba, perdió el descanso del Señor, perdió el reposo del Señor, se angustió de la envidia de aquello. Hasta que entrando al santuario, entendió que eso no tiene ningún valor. Entendió el fin de ellos.
y entendió la esperanza mía, lo que me espera. Y llegó a decir después, aquí tengo yo en los cielos, sino aquí. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Oh hermano, que Dios nos ayude, porque es una batalla diaria. Para encontrar descanso en el Señor es una batalla diaria. Porque tenemos un hombre natural que no se cansa, pero tenemos el Espíritu de Dios, que es mucho más poderoso, es omnipotente. Y ya le quitó esa autoridad al pecado que había en mí. Ya no me domina, ya no es mi amo. ¿Por qué yo tengo que pasar tanto tiempo en la escasez espiritual, en la tibieza, en la frialdad? ¿Por qué puede encontrar nido la preocupación en mí? La angustia, ¿por qué puede encontrar nido? Si yo tengo el Espíritu de Dios, si tengo su palabra. Está bien que nos va a visitar, pero ahí están los medios, que ahí está el camino. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso sobre vuestras almas. Fíjense bien, lo que nuestra alma busca, descanso. Lo experimentamos cuando aprendemos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Pero eso no puede pasar si nosotros no llevamos el yugo de Cristo sobre nosotros. Si nosotros tomamos el yugo nuestro, entonces no experimentaremos descanso para nuestras almas. No es posible. No es posible. Es por eso que hay tantas personas por ahí que les sobra el dinero, pero están vacías. Totalmente vacías y cansadas y desesperanzadas. Porque hay que soltar el yugo y venir a Cristo y enyuntarse con Él, para entonces en el camino aprender de su mansedumbre y de su tierno corazón humilde, y entonces nosotros experimentamos descanso. En otras ocasiones hemos dicho lo que significa esto de llevar el yugo sobre Cristo, ¿verdad? Llevar mi yugo sobre vosotros. Hemos hablado de la metáfora de esto, que nos vamos al campo donde hay un buey que es un buey maduro, un buey experimentado para arar la tierra. Y cuando viene un buey nuevo, que ese soy yo, el buey nuevo, el buey maduro experimentado es Cristo. Y el buey nuevo soy yo, tú y yo. Y ese buey lo agarran y le ponen un madero en el cuello de Cristo y en el cuello de mío ahí, para arar la tierra. Pero el que lleva, el que tiene el poder, el que tiene la experiencia, el que tiene la sabiduría, es el buey maduro. Yo no, yo soy un novillo. Yo voy a aprender, yo voy a ir suavecito, porque todo el trabajo lo va haciendo él. Yo voy suavecito, caminando con él, aprendiendo suavemente, y él fajado ahí, llevando la carga. Él va enseñándome cómo se camina en el camino. De tal manera que cuando ya yo me pongo ese yugo yo solo, yo me siento bien adiestrado para llevarlo, porque ya estoy entrenado. Él me entrenó. Él no quiere entrenar todos los días. Él no quiere entrenar todos los días. Cuando nos toca vivir un escenario y vamos a Él primero y nos ponemos en sus manos y oramos, entonces el día nos sale suave. Entonces aquello que vamos a emprender nos sale suave. Porque Él nos enseña en el día a día a caminar. Aprendemos a llevar su yugo y nos damos cuenta que Él es manso y humilde de corazón, y entonces nuestra alma experimenta descanso. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, la gracia es suficiente para todo. La gracia es suficiente para todo. Si nos dejamos llevar del Señor, su gracia, hermano, su gracia nos va a dar una vida robusta. No es que no van a venir las dificultades, no, es que las dificultades van a pasar muchas veces inadvertidas.
Las dificultades van a venir y es como tú pasar un escalón subiendo la escalera al mismo ritmo, no te van a detener. Hablábamos ahorita de eso, de Isaías 43, cuando dice, cuando pases por las aguas, por los ríos, por los fuegos, no te van a ahogar, no te van a negar, no te vas a quemar, porque yo estoy contigo. Primero dice, porque yo te redimí. Porque yo te redimí. Yo tengo un compromiso de estar contigo todos los días del fin del mundo. Cuando tú pases por las aguas, por los ríos, por el fuego, no te van a negar ni te van a quemar, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. La gracia es suficiente para todos. Necesitamos venir a Cristo, a inyuntarnos con Él día a día, porque esto no es una tarea de un día, es un yugo permanente. Él nos enseña a través de su palabra, guiado por el Espíritu Santo. Nos enseña cómo poder enfrentar el día a día, la batalla que nos toca cada día. Hermano, el cristiano tiene una pelea 24/7. Yo no sé si tú lo experimentas así, pero tiene una pelea 24/7 el cristiano. Desde que llega al Evangelio hasta que llega al cielo, hasta que parte al cielo. Una pelea 24/7. Necesitamos depender de la guianza del Espíritu Santo en todo lo que hacemos para entonces experimentar victorias. Y sabemos que en algunos momentos vamos a perder batallas, pero serán más las batallas ganadas que las perdidas. Por eso que no se concibe, hermano, realmente un cristiano derrotado. Pero estamos hablando de que tú no puedas perder una batalla, pero de 10 batallas por lo menos tú tienes que ganar 6 o 7. Porque tú tienes el Espíritu de Dios, tienes las Escrituras, tienes los medios de gracia. ¿O acaso no dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? ¿Dónde está la abundancia? Si no se ve en la vida diaria del vivir del cristiano, ¿dónde está la abundancia que él trajo? ¿O dónde está la abundancia de la que yo estoy participando? Porque realmente la trajo. Él vino, y el hecho de que haya venido y ahora esté en nosotros es suficiente para saber que hay abundancia. Ahora, esa vida la percibo yo así. En el día a día son mayores mis victorias y por eso me anima cada día más que mis derrotas. Y entonces eso hace que cada día mis derrotas sean menos, mis victorias sean más. Que Dios nos ayude, hermano, porque necesitamos experimentar que el yugo de Cristo es fácil y ligero. Y sin la dependencia de la gracia, eso no es posible. Cuando usted tiene que hacer algo, cuando yo tengo que hacer algo, cuando yo me propongo algo, cuando tengo que aconsejar a alguien, cuando tengo que aconsejar a mis hijos, cuando tengo que ir a trabajar, cuando tengo que hacer lo que voy a hacer, si yo no agarro el yugo de Cristo y me lo pongo, yo salgo solo por ahí. Al poco rato yo voy a estar cansado, turbado, afanado y trabajado. Pero si antes de eso yo vengo con Cristo a orar, a ponerle eso ahí delante, cuando salgo voy a empezar a sentir cómo la gracia fluye, cómo la gracia me bendice, cómo todo está como bajo el control del Señor, cómo se experimenta como un reposo en todo lo que está haciendo. Aún cuando quizá el enemigo se levante, tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar en paz, quieto, porque tú sabes quién tiene el control de sus manos. Que Dios nos ayude, hermano, porque la gracia, como dice la Escritura, en Tito se ha manifestado en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, toda la gloria.